Buenos días, sus señorías. Ya podéis descansar tranquilos de toda la impaciencia que teníais. Y aquí tenemos la segunda entrega de la serie sobre la estética de los programas en Gambas 3. No voy a repetir todo el rollo de que la estética estándar del tema de escritorio puede ser aburrida y demás, porque todo eso ya lo vimos. Hoy os traigo dos nuevos controles que os pueden ayudar a echarle sal y pimienta a vuestras aplicaciones. El primero es PicPanel. Este es un contenedor y no es más que un panel. Aquí lo tenemos. Un panel que mantiene una imagen de fondo. No hay que confundir con la propiedad Picture que tienen los formularios, porque ese picture no es... aquí veis, un formulario tiene la propiedad picture. Con ello podemos poner una imagen de fondo, pero vamos a ponerla. Decimos que el picture queremos que sea esta mismo, ok. Pero esta imagen, si ejecutamos, perdón, se me ha olvidado darle a esto, clase de inicio. Si ejecutamos el programa, veis que la imagen no se adapta. Eso a veces puede ser bueno, puede ser malo. Estamos obligados a tener imágenes enormes que puedan abarcar todo el tamaño del formulario. Y eso, si la imagen que elegimos es pequeñita, por ejemplo, imaginad que en vez de esta, lo que queremos es un degradado. Y eso lo tengo en esta imagen, ¿ok? Como veis, lo que hace es una especie de mosaico que no siempre es adecuado y no siempre queda bien. Y por otra parte, esto nos limita a una sola imagen por formulario. Si disponemos de PicPanel, le quitamos esto, podemos añadir tantos paneles como queramos, cada uno con su imagen. Si queremos uno solo para rellenar el formulario, con darle un arrangement de fill al formulario ya lo tenéis. A esto le damos en la propiedad BG Picture, o sea, Background Picture, le damos la misma de antes y el resultado, como veis, es el mismo. Parecido, mejor dicho, porque fijaos en la imagen como si se adapta. Eso puede ser conveniente o no según la imagen que elijáis, pero cómo se adapta al panel. La ventaja es que podemos tener, si este es el fondo, lo queremos como fondo, cogemos otro y lo ponemos encima, y a este le decimos que el VG Picture, aquí está, es, no sé, el verde este, de florecitas. Tenéis dos imágenes sobre el mismo formulario. No se me ocurre ahora mismo en qué caso, pero bueno, ahí está la posibilidad. Lo que yo os venía a mostrar es básicamente esto. Si a esto le quitamos a nuestro formulario, como veis, sigue teniendo la barra de título y los botoncillos igual, los sigue teniendo el tema del sistema, lo cual puede que no sea coherente, que no nos guste. Por ejemplo, si en vez del oscuro, que es el tema que yo estoy manejando en mi escritorio, elijo el tema claro, que sería este, nuestro formulario tendría este aspecto. Bueno, en este caso no queda demasiado mal, pero se puede mejorar. ¿Cómo? Le quitamos al formulario el borde, con lo cual ya sabéis que se convierte simplemente en una ventana que aparece y no se puede, bueno, se puede ver lo que hay dentro, pero no se puede controlar desde el escritorio. Y le creamos nuestro propio, vamos a usar otro panel, nuestro propio, vamos a llamarlo manejador de ventanas, de este tamaño, que son 21, un pelín gorda. No hay por qué. Donde ponemos un botoncillo, tal que de un tool button, tal que aquí,
y el tool button le ponemos una imagen de cerrar. En el stock lo tenemos, el close, aquí, ok, y en el evento le decimos que mi close. Nos queda que este bipanel le damos un arrange de horizontal y invertido cierto para que el botón quede a la derecha. Y con esto ya tenemos el botoncillo. Bueno, falta darle un arrangement al principal, a este arrangement. Le damos vertical, por ejemplo, y ahora ya sí, aparece en la esquinilla el botoncillo de cerrar. Para hacerlo más graciosito, le decimos que a la imagen que le damos al botoncillo que hemos puesto aquí saludo, pues, como no sé, cabecera, propia de la saludo, imagen que tenemos aquí de la barra. Okay. Y con esto, como veis, no me hace caso. Le hemos dado un aspecto absolutamente distinto a lo que hay. Naturalmente, esta imagen tal cual está aquí, esto no es más que un ejemplo, no podemos moverla, habría que darle los eventos para moverla con el título, tal y cual. Eso lo veremos en su día cuando os haga el vídeo sobre el control que he diseñado para esto. Pero bueno, mientras tanto aquí lo tenéis, se cierra, se pone y ya está. Queda una cosa, y es que este botón ahora mismo perdón, queda muy bonito. No siempre es así, o puede ocurrir que queramos que los botones, por ejemplo aquí, si añadimos aquí un botón normalito, ¿dónde estás, corazón? Aquí, con un texto, para eso somos informáticos. Podemos ver que, bueno, habría que meterlo dentro de un contenedor para que conserve su tamaño y demás. Lo ponemos aquí, le vamos a dar a este, bueno, así vale. Y tenemos un botón que mantiene todavía el aspecto y el color y todo del tema de escritorio. Como aquí estamos huyendo de esos colores, os traigo el otro botón, el otro control que hemos traído, que es el Pictool Button. Pictool Button lo tenéis en formulario y lo tenemos aquí. Eso es lo más que he llegado de diseño de su icono. Y es un tool button que se comporta como un button si le decimos que el borde es cierto y que admite su propia imagen de fondo. Le decimos que su imagen es la barra, ok, y el texto, igual que el otro, el hola mundo, y tenemos que la estética se mantiene. Bueno, falta el color de la fuente, que no tenemos. Vamos a darle el foreground porque también coge el del tema. Todo eso ya en unos futuros iréis viendo. Si quiero el texto de la fuente, pues negro, que se vea bien visto. Y ahora le añadimos una imagen para verla en el picture. Perdón, aquí, picture. Elegimos computer, ahora veréis por qué. Y ejecutamos, y como veis tenemos un botón reactivo al paso del ratón, igual que este, pero con una imagen de fondo. Este es transparente, no tiene imagen, pero este sí tiene su propia imagen. Sobre las imágenes, no sé qué ha pasado con el stock de gambas. Si te cogemos un botón, un tool button, y le decimos que coja la imagen de las cerecitas, por ejemplo, aquí lo vemos muy bien, pero en ejecución veréis que desaparece. No sé qué le pasa. Sin embargo, si a este mismo botón cogemos una imagen, pues la que he cogido ahí del cómputer, ahí sí funciona el botón.
¿Por qué unas imágenes sí y otras no? Si se supone que todas vienen con el stock de gambas y demás, pues no lo sé. No os puedo decir. No es cosa del control, sino de los botones. Perdón, del stock. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy, que son estos dos nuevos controles, el Pic Panel y el Pic Tool Button, con el que podéis jugar y mejorar vuestros programas. Esto es parte de algo más grande que ya iremos viendo poco a poco. Es solo la segunda entrega. No dormid, no os estéis totalmente impacientísimos de la tercera entrega que vendrá pronto, para que vuestras ansias se calmen. Y mientras tanto, sed felices, besad a vuestras mujeres y echar a los hijos a la calle cuando no os dejen trabajar.